Queridos amigos de la Hemeroteca del Crimen, hoy viajamos una vez más a Estados Unidos para conocer el caso de Dennis Rader, más conocido como el asesino BTK. Dennis Rader nació el 9 de marzo de 1945 en Pittsburgh, Kansas, Estados Unidos, un lugar aparentemente tranquilo donde ya desde muy joven fantaseaba con vejaciones, torturas, sadismo y muerte. Aquel retraimiento que le caracterizaba le hacía ser un chico introvertido, callado y con muchos complejos. Seguramente tuvieron mucho que ver los problemas que padeció en la escuela de Wichita debido a una discapacidad en el aprendizaje. Esto motivó que fuese un alumno bastante mediocre, lento y muy inseguro. La tortura de animales se convirtió en su vía de escape. Utilizaba a perros, gatos y ratones como conejillos de indias a los que desmembraba y mataba impunemente. Ellos fueron las primeras víctimas de sus frustraciones. Además, estos primeros desengaños le llevaron a ingresar en el ejército estadounidense, en el que llegó a trabajar como técnico de aviación. Parecía que su vida comenzaba a ser normal. Pero después de trasladarse de nuevo a Wichita y casarse en mayo de 1971 con Paula Dietz, una germano-estadounidense, la mala suerte regresó. Saltó de empleo en empleo. Trabajó como ensamblador en una compañía, empleado en un supermercado, agente de seguridad privada y hasta obtuvo el título de grado como funcionario de justicia. Sin embargo, su locura criminal comenzó tras ser despedido del supermercado a finales de 1973. Toda aquella desilusión encontró una salida, la búsqueda incansable de víctimas con las que desahogarse. Con tanto tiempo libre, Dennis se dedicó a vagar con su coche por las calles vigilando y seleccionando cuidadosamente a sus víctimas. Se lo tomaba con calma, no dejaba nada al azar. No era un hombre imprudente, quería que todo saliese bien. Las observaba y las seguía durante horas, apuntaba sus rutinas e incluso se acercaba a sus buzones para conocer sus nombres. Este depredador sexual se valió de su matrimonio, su hija, su educación universitaria y su posición como voluntario en los Boy Scouts y en la iglesia luterana para ganarse el favor de sus víctimas. Cuanto más sabía de una persona, más confortable me encontraba con ella, explicó durante el juicio. Así fue como inició lo que él denominaría sus proyectos, es decir, aniquilar a sus elegidos. La apariencia de este sexagenario jamás hizo sospechar ni a su familia ni a los que le conocían de que era el peligroso BTK que aterrorizaba al condado de Kansas. Rader sentía una especial predilección por mujeres de origen hispano y su primer crimen fue el que marcó su carrera. Para perpetrarlo utilizó una bolsa de deporte con cuerdas, bolsas y esposas y compró ropa especial que después tiró a la basura. A las 7:30 de la mañana del 15 de enero de 1974 dio comienzo la masacre. Después de cortar el teléfono, entró en el domicilio de sus víctimas colándose por la puerta trasera. Sus objetivos eran la familia Otero: Julie, madre de 34 años y empleada; Joseph, padre de 38 años, exoficial de la Fuerza Aérea; Josephine, hija de 11 años; y Joseph Jr., hijo de 9 años. Con una pistola en la mano dijo ser un fugitivo que buscaba refugio, comida y un coche para huir. Nada más lejos de la realidad. Inmediatamente los ató de pies y manos. Los suplicios a los que los sometió empezaron siendo psicológicos. Rader simuló violar a los niños delante de la pareja para después asfixiar al padre con una bolsa de plástico atada con cuerdas alrededor de la cabeza. Después llegó el turno de la madre, Julie, con quien se masturbó ante la aterradora mirada de los pequeños. Al terminar, la estranguló. Siguió con la pequeña Josephine hasta que se dio cuenta de que los progenitores todavía estaban vivos y volvió a estrangularlos. Como la niña tampoco moría, decidió subirla a la segunda planta y ahorcarla. Lo mismo hizo con el más pequeño de la familia. Tenía que cerciorarse de que todos estuviesen muertos.
Cuando encontraron los cuerpos sin vida de la familia, recogieron restos de semen en el muslo de la niña. Dennis admitió haber eyaculado sobre ella una vez muerta cuando lo detuvieron. El tercer hijo del matrimonio Otero fue el que encontró la dantesca escena. Pidió auxilio a los vecinos y la policía se personó en el lugar del crimen. El criminal había maniatado los cadáveres de los progenitores con la cuerda de una persiana veneciana y los había acostado sobre la cama. Según las investigaciones posteriores, ninguna de las víctimas había sufrido agresión sexual alguna. De hecho, Rader reconoció durante la vista judicial: «Me entró pánico. Yo nunca había estrangulado a nadie antes, así que, en realidad, no sabía cuánta presión había que aplicar ni durante cuánto tiempo». Sin embargo, aquel pánico que dijo haber sentido el asesino una vez detenido no se correspondía con la realidad. Tan solo 3 meses después del crimen de la familia Otero, Rader volvió a matar. En esta ocasión, las víctimas fueron Catherine Wright y su hermano Kevin, quienes al entrar en casa se toparon con su verdugo. Era la 1 de la tarde del 5 de abril de 1974 cuando ambos hermanos entraron en el apartamento y se encontraron con un hombre armado que los amenazaba con matarlos. Dennis agarró con fuerza a Kevin y lo obligó a atar a su hermana a una silla. Después se lo llevó a la habitación contigua e intentó estrangularlo con una cuerda. La víctima se resistía y el asesino tampoco estaba ejerciendo la presión suficiente, así que decidió dispararlo 2 veces por la espalda. Aún así, Kevin logró escapar de la casa para pedir ayuda y cuando llegaron las autoridades encontraron a Catherine con 3 cuchilladas en el abdomen. Catherine aún estaba viva, por lo que la trasladaron al hospital. Sin embargo, a las 7 de la tarde fue declarada muerta. Durante las investigaciones policiales se interrogó a más de 1000 personas que o tenían datos esclarecedores sobre los crímenes o podían ser sospechosos, pero ninguna de las informaciones aportaba nada concluyente. Hasta 3 hombres confesaron ser el asesino de la familia Otero, y cuando este hecho se publicó en los medios de comunicación, Dennis Rader dio señales de vida. No soportaba que le quitasen el mérito de sus actos. Así que llamó al teléfono que el periódico de Wichita Eagle había facilitado a la ciudadanía para aportar nuevos datos. También dijo que daría más información sobre el caso Otero si lograban encontrar una carta que él mismo había escondido en un libro de ingeniería en la biblioteca pública de Wichita. Localizaron el libro y la carta, que tenía escrito en mayúsculas «El caso Otero». En la misiva, Dennis explicaba que él era el único autor de los crímenes y que descartasen a los otros 3 sospechosos. Su apodo, BTK, siglas en inglés de Bind, Torture and Kill, atar, torturar y matar, surgió de sus propias palabras. Puesto que los criminales sexuales no cambian su modus operandi, ni pueden hacerlo porque así es su naturaleza, yo no cambiaré el mío. Las palabras claves para mí serán: átalos, tortúralos, mátalos. BTK. Ustedes lo verán de nuevo. Estará en la siguiente víctima. Aquella carta le sirvió a la policía para seguir investigando, pero con el paso del tiempo nadie encontraba una buena pista. Tuvo que ser un nuevo asesinato el que hiciera que el fuego se reavivase. Shirley Vian, 26 años, marzo de 1977. Esta joven madre de 2 niños y una niña fue asesinada en su casa después de que uno de sus hijos abriera la puerta al asesino, que entró armado. Después de entrar, Rader encerró a los 3 pequeños en el baño para, minutos más tarde, atar y asesinar a la joven madre. La estranguló con una cuerda. Luego le colocó una bolsa en la cabeza y se masturbó. Los niños afortunadamente sobrevivieron debido a que, según el propio Rader, sonó el teléfono, algo que espantó al asesino e hizo que escapase. La policía dudó de si el autor de este crimen era el mismo que el de los anteriores y así se lo hizo saber a la prensa. Cuando Rader se enteró, escribió una carta al mismo periódico explicando por qué no había matado a los pequeños. Tuvieron suerte, una llamada telefónica lo salvó. Iba a atarlos y a ponerles bolsas de plástico en la cabeza como hice con Joseph y Shirley y después iba a colgar a la niña. ¡Ah, Dios mío, qué bonito alivio sexual habría sido!
El 8 de diciembre de ese 1977, Rader volvió a matar. Nancy Fox, 25 años. Poco después de las 9 de la noche, Rader entró en el apartamento de la joven, quien no se dio cuenta de que alguien había entrado. Después, la llevó a la cama donde la amarró y la estranguló con sus propias medias. Su cuerpo fue hallado boca abajo en la cama a las 8:20 de la mañana del día siguiente, tras recibir una llamada en la central de policía alertando del asesinato de la joven. Aparentemente el propio asesino habría sido el que efectuó la llamada. Se encontró semen en la escena del crimen. Después de ese asesinato, Rader no mataría nuevamente hasta el 27 de abril de 1985. Marine Hedge, 53 años. Entre la 1 y las 7 de la mañana de ese día, el asesino BTK atacó a la mujer en su casa y se la llevó. Luego la estranguló con sus propias manos y la abandonó completamente desnuda en un sitio alejado. Su cuerpo no poseía ataduras, pero se encontraron un par de medias cerca. El 16 de septiembre de 1986, Rader atacó a Vicky Begerle, 28 años. Esta joven madre de un niño de 2 años fue estrangulada y su cuerpo fue tendido en el suelo de su habitación. El último asesinato de Rader fue en enero de 1991. Dolores Davis, 62 años. Fue secuestrada en su casa y estrangulada. Su cuerpo fue hallado debajo de un puente. Con cada crimen, Rader enviaba un aviso en forma de carta e incluso realizaba una llamada telefónica desde una cabina. A pesar de las pistas que iba ofreciendo, nadie daba con su paradero. ¿A cuántos tengo que matar antes de ver mi nombre en el periódico o algo de atención a nivel nacional?, amenazaba el asesino en uno de sus mensajes. Necesitaba atención mediática, que se hablase de él sin parar, y al no tenerla, le entraba el gusanillo, como él decía, y mataba de nuevo. Pasaron los años y los crímenes dejaron de sucederse. Ya no había ninguna noticia sobre el famoso asesino BTK, así que este decidió reaparecer en marzo de 2004, escribiendo una nueva misiva al periódico The Wichita Eagle. En el remite figuraba el nombre de Bill Thomas Killman y dentro del sobre había una carta escrita de su puño y letra, además de fotocopias del carné de conducir de una mujer y 3 fotografías del cadáver de esta. El carné y las fotografías eran los de Vicky Begerle, y en la carta Dennis Rabe indicaba la autoría del crimen. La policía volvió a ponerse en marcha rescatando la grabación telefónica para analizar de nuevo su voz. En un último y desesperado intento para atraparlo, se hicieron exámenes con el ADN extraído de las uñas de algunas víctimas. En este intento, la policía tomó muestras de ADN a miles de hombres que se ofrecían por sentirse estigmatizados incluso por sus familias, quienes a veces creían que eran el asesino BTK. Con la intención de demostrar no ser los asesinos, esos hombres ofrecían sus muestras biológicas para limpiar sus nombres. Se pidió la ayuda de un experto en perfiles criminales y se empezó a difundir en todos los medios nacionales la historia de este asesino. BTK por fin había cumplido su sueño, hacerse famoso. En la última pista que Rader envió, preguntó si podrían saber de quién se trataba si enviaba un disquete. La policía ya contaba con ayuda tecnológica. Respondieron a través de un diario que enviara el disquete y que no podrían saber quién lo remitía. Rader picó y mandó el disquete con un único archivo. Así la policía comprobó rápidamente los metadatos del documento de Microsoft Word. En los metadatos, la policía encontró que el que escribía la carta se hacía llamar Dennis. También encontraron una conexión a una iglesia luterana. Así, la policía buscó en Internet Lutheran Church Wichita Dennis, textualmente Iglesia Luterana Wichita Dennis. De esta manera, los investigadores encontraron a su sospechoso, Dennis Rader, diácono luterano. Sin embargo, debían conseguir más evidencias. Los investigadores sabían que el asesino BTK tenía un Jeep Cherokee. Cuando fueron a casa de Rader, había un Jeep Cherokee en su garaje. Sin embargo, no era evidencia suficiente para detenerlo, por lo que se le pidió a la universidad donde asistía su hija que prestara una muestra de sangre que ésta dejó como requisito para ingresar.
Se determinó que la muestra de ADN era similar con respecto a la hallada en las escenas de los crímenes. Los resultados revelaron que era hija del asesino. No había duda alguna. El 25 de febrero de 2005, Dennis Rader fue arrestado e interrogado durante más de 30 horas. Él se sentía eufórico, quería contarles todo lo sucedido. Una vez detenido, el homicida presumió delante de la policía de que sus acciones estaban basadas en sus dos ídolos de la gran pantalla, John Wayne y James Bond. Esta obsesión iba desde vestirse con una indumentaria similar hasta la manera que tenía de empuñar una pistola para disparar. Richard Lamunion, jefe de la policía de Wichita cuando empezó la persecución de BTK, admitió al Times que siempre pensaron que el asesino era un vecino e incluso un miembro activo de la comunidad, pero nunca imaginaron que sería alguien tan conocido y con una vida tan pública, líder religioso y de los Boy Scouts. Durante el juicio, su testimonio perturbó a los presentes debido a los minuciosos y macabros detalles que aportó de cada asesinato. Se mostró orgulloso al autoproclamarse el asesino BTK y se declaró culpable de los 10 crímenes. El 27 de julio de 2005, después de la detención de Rader, el juez de distrito del condado de Sedgwick, Eric Jost, no esperó los 60 días que exige la ley en estos casos y le ofreció el inmediato divorcio a la esposa de Rader debido a que su salud mental estaba en riesgo. Rader no protestó por el divorcio. El 18 de agosto de 2005 el tribunal lo sentenció a 10 cadenas perpetuas consecutivas que sumadas hace un total de 175 años de prisión. Nadie de su familia quiere visitarlo. Al fin y al cabo, él siente que no soy más que un buen hombre que ha hecho cosas malas. Me cuesta controlarme. Cuando este monstruo entra en mi cerebro, no sé, quizá ustedes puedan pararlo. Yo no puedo. Él ya ha escogido a su próxima víctima. Dennis Rader escribió estas palabras a la cadena local Channel 10 para adquirir notoriedad tras los crímenes perpetrados. Cuando estaba en la escuela primaria tuve algunos problemas, fantasías sexuales sobre todo. Probablemente más de lo normal. Todos los hombres probablemente pasan por algún tipo de fantasía sexual, supongo. El mío fue probablemente un poco más raro que otras personas, explicó en una entrevista en Oxygen. Una de sus hijas, Kerry, confesó en una entrevista a The Wichita Eagle sentirse fatal por los 30 años de mierda que mi padre le dio a este pueblo y las cosas terribles que les hizo a sus víctimas. Las mujeres andaban con miedo. Mi propia madre andaba con miedo, pero ya le he perdonado, y no lo he hecho por él, lo he hecho por mí, aseguraba la joven. Mientras tanto, Rader continúa con su vida en la cárcel donde incluso ha elaborado su propia autobiografía gracias a la doctora Catherine Ramsland. La psicóloga ha descubierto cuál es ese factor X que lo llevaba a matar. Parece ser que la clave está en la mezcla de un impulso sexual desviado, afán de notoriedad y personalidad dividida. Hasta aquí, queridos amigos, el caso del asesino BTK, Dennis Rader, que se definió a sí mismo como un monstruo que entraba dentro de él para obligarlo a matar. Desde luego, lo que queda claro una vez más es que, por desgracia, en la vida real, los monstruos existen.